Un tirador siembra el pánico en el zoológico Biopark de Valencia, un criminal oculto que pretende aniquilar los ejemplares más bellos de otras especies. Otro animal, de la especie humana, apasionada veterinaria, trata de proteger a los seres que ama, la especie animal. Comienza la investigación de una muerte violenta, pero el Código Penal no contempla que matar a un animal pueda considerarse un asesinato. Un animal no racional, no sabe que algún día morirá, pero sí tiene miedo a la muerte cuando siente que va a ser devorado por otro animal. El olor del miedo, Manuel Río San Martín en el micrófono de Rosa Pasapágina. Estrenamos contigo la 4ª temporada y me parece un tema muy apasionante para esta vuelta. Bienvenido. Pues yo también estreno, es mi primera entrevista de promoción de la novela, así que mira. Me parece genial. Entonces, hablamos de miedo. El miedo y con ello, digamos, la forma quizá de distinguir más al animal racional del que no lo es, aunque hay muchos matices. El miedo nosotros lo camuflamos de respeto a los animales, pero en realidad le tenemos miedo. Hombre, a los animales, la verdad es que es curioso el mundo de las fobias, ¿no? Porque tenemos miedo a veces a los animales más pequeños. Yo tengo algunos amigos que tienen miedo a las mariposas, no llego a las abejas que te pueden picar, a los pájaros, ¿no? Entonces hay unos miedos ahí irracionales que son muy curiosos. Y hoy en día vivimos muy separados de los animales realmente peligrosos. Bueno, el mosquito es muy peligroso, pero de los que nos dan miedo, digamos, los leones, los que nos podrían devorar, ¿no? Pues ya vivimos muy separados de todos ellos, por fortuna también, ¿no? Sí, pero es verdad que cuando nos enfrentamos o estamos en una situación, por seguir con el tema del miedo, sí, que ahora hablaremos de otras muchas cosas, estamos intentando hacerle entender a ese animal que no nos ataque. De alguna forma queremos entrar en ese diálogo y seguramente él está entendiendo mucho más que nosotros. Hombre, yo creo que en la sociedad actual vemos que los animales nos fascinan, ¿no? Tenemos principalmente las mascotas, pero yo creo que en general, ¿no? En redes sociales, de los temas más debatidos son los animales. Yo cada vez que pongo un tuit de algo relacionado con ellos, genera una cantidad de interacciones tremenda. En parte, por eso decidí escribir una novela que tuviese el trasfondo de los animales, porque creo que no los entendemos bien, ¿no? Por un lado hay gente que les tiene miedo y por otro lado hay gente que los tiene excesivamente idealizados, ¿no? Y le parece que los animales son un poco, no diría las películas de Disney, pero que sí que son humanos pequeñitos que hacen cosas parecidas a nosotros, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más seria, un poco más profunda, donde para mí la clave me la dio un día Juan Luis Arzuaga, que dijo: los animales no se parecen a nosotros, sino que nosotros somos los que nos parecemos a ellos. Y a mí eso me dio la clave total. O sea, en los comportamientos de los animales, ya sea del miedo que ellos mismos tienen, del amor, de la justicia, o sea, vemos comportamientos en los animales de los que nosotros hemos evolucionado. Entonces, ¿los animales aman como nosotros? No es correcta la pregunta, es nosotros en cierta medida amamos, en nuestra base de amor hay cosas animales que ellos tienen. Cuando ves a los cachorros de león con la madre o con el padre revolcándose, hay algo ahí que nosotros tenemos cuando nos revolcamos con nuestros hijos y jugamos. En el deseo de justicia de los monos, que hay experimentos curiosísimos, pues también hay algo del deseo de justicia que tiene el ser humano, ¿no? Entonces creo que es un tema interesantísimo. Lo es. Tienes temas muy interesantísimos en la novela, muchas cosas, pero siempre en esa, voy a decir comparación, pero casi equidad, sí, mejor que comparación entre los humanos y lo que llamamos animales no racionales. Hablábamos al principio de una muerte. La muerte no desveló nada si decimos que es una elefante. Sí, primeros 5 páginas de la novela yo creo que se puede decir. De una elefanta que muere por un disparo. Evidentemente por un humano. Sí. Pues decíamos al principio en la introducción el tema del Código Penal. Si muere un animal a manos de un hombre, es asesinado, pero claro, no se contempla de esa manera. Bueno, por un lado, es verdad que ni la RAE, ¿no? Considera que eso sea un asesinato, ni el Código Penal, por lo menos el anterior, que es con el que yo escribí la novela, porque ahora está a punto de aprobarse el nuevo, no se considera asesinato, lo cual no significa que no se investigue. De hecho, yo empecé a escribir la novela porque le pregunté a la Policía Nacional que cómo investigarían ellos la muerte de un elefante en un zoológico, como un asesinato, como cuento yo. Y me contestaron que como si fuese el asesinato de un ser humano. Eso es. Con lo cual, bueno, pues vemos que aunque no se le llame asesinato, la investigación la llevaría a la UDEF, me dijeron, y a partir de ahí yo condicioné mi novela a su respuesta. Si ellos me hubiesen dicho que se hubiese investigado de otra manera, yo habría escrito la novela de otra manera.
Pero como me dijeron eso, a partir de ahí yo decidí ser fiel a lo que me habían dicho y estructurar toda mi novela con ese planteamiento. Y creaste dos personajes que son los que se van a encargar de esa investigación, que es Juan Pedro y Violeta. Sí. Defínemelos un poquito. Sí, JP y Violeta, que le llaman siempre por la abreviatura. Sí. Pues mira, JP es un viejo rockero. Es un tipo duro, que le encanta los Rolling Stones, que es un poco de otra época, que viene de la policía antigua, llaman los botas, porque viene pues es como otra generación que de repente le encargan investigar el asesinato de un bicho, ¿no? Como dice él, entonces, ¿esto qué es? ¿No? Yo quería confrontar eso, ¿no? Que haya alguien sorprendido. Entre los crímenes que he investigado nunca me han mandado a hacer algo así, ¿no? Yo soy un buen policía. Entonces él se enfrenta, choca contra eso, es un tipo pues duro, irónico, que tiene sentido del humor. Y iremos viendo poco a poco, según avanza la novela, que él tiene una nieta, que es su debilidad, ¿no? Y esa nieta le va descubriendo, la nieta adora a los animales, y esa nieta, esa relación, le va a ir descubriendo su lado más sensible, ¿no? Su lado tierno. Yo creo que el personaje tiene una evolución muy bonita durante toda la novela, sin contar mucho más, ¿no? Y Violeta es un contrapeso muy bueno, porque es una chica muy joven, que empieza, respetuosa, muy ordenada, todo lo contrario que él, hacen una buena pareja porque él es bastante caótico y ella es ordenada. Al principio no se atreve a decir casi nada porque él es un tipo con mucha experiencia y él por un lado la provoca y por un lado le dice que opine y por otro lado cuando opina a veces le corta, pero en gran parte para ponerla a prueba, ¿no? Y yo creo que también el personaje de Violeta, que según avanza la novela también va encontrándose a sí misma, creo que también sufre. A mí me encanta que los personajes tengan evolución y yo creo que ambos la tienen y es una relación que yo creo que hay un punto de entrañable entre ellos, aunque al principio parezca más dura. Hay afecto. Hay afecto, eso Hay es. afecto. Y respeto también, por parte de los dos, no solo de Violeta, que es más obvio, sino que nos damos cuenta, según avanza la novela, JP también tiene más respeto del que parece por ella. Sí, además, sin desvelar, Sí. JP tiene una especie de, voy a decir una mampara, Sí. Con respecto a lo que le rodea. Sí, una su máscara mujer, tiene, una sí, máscara. sí. Más que máscara, algo que le impide, Sí, le impide atravesar, que le impide mostrar ese afecto. Sí. Ese afecto que lo canaliza a través de su nieta, Eso es. como buen abuelo, dice. Así es, así Y es. es una relación, como dices, muy bonita. ¿Un niño que maltrata a un animal será un maltratador de adulto? A ver, yo creo que cuando eres niño también hay cosas que juegas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos pequeños nos encantaba ver cómo se peleaban las hormigas con las mariquitas, que a veces se veías que es una pelea y tal. Sí. Yo creo que hay algo simplemente de experimentación, de curiosidad. Hombre, ya el que coge un gato, le corta una pierna, lo cuelga de un árbol, ahí ya sí. Ahí yo creo que efectivamente, yo diría que es al revés. No un niño porque haya hecho alguna barbaridad con algún animal va a ser un psicópata, pero sí que es muy normal que los psicópatas hayan empezado haciendo barbaridades a los animales, ¿no? Entonces tampoco aquí nadie se asuste porque un hijo suyo un día haya pegado una patada a un gato, ahora ya va a matar a seres humanos, ¿no? Entonces el camino no es tan fácil, pero sí que los psicópatas suelen empezar por animales. Animales. Aprovechando este impasse que hacemos, te pregunto, ¿tiene mucho que ver la mentalidad con la que encasillamos a un animal? Quiero decir, si el animal, están cambiando mucho las cosas, deja de ser un objeto como tal, cuando un niño se cansa de jugar a algo o tiene una pataleta, lo tira, lo rompe. Si cambia ese concepto en cuanto a lo que es un animal, un ser vivo, posiblemente ese maltrato, entre comillas, no ocurra. Sí, eso desde luego es ahí donde hablamos de empatía, ¿no? Cuando tú entiendes que haces daño a un animal, por ejemplo, es muy educativo, porque si tú entiendes que tienes un perrito y el niño le tira las orejas y el perro le duele y los padres saben hacerle entender que le duele, eso te sirve para el futuro y para tu convivencia con el resto de humanos también, ¿no? No solo con los animales. Sí, en ese sentido yo creo que los animales son muy educativos y entender cómo les puedes hacer daño, yo creo que es muy útil para esta socialización de los niños. Eso es. Vamos con otro personaje que además en esa equidad lo defines como hembra humana de 27 años, Elena. Sí, me gusta. Todo el narrador habla de los humanos y los animales un poco poniéndolos al mismo nivel. Entonces, claro, cuando habla de... Me gusta. Sí, claro, a mí también, porque somos animales. Entonces, cuando habla de la chica, la protagonista, no dice una chica, una mujer, dice es una hembra humana, que es el término que usaría para un animal, ¿no? Entonces, eso es un pequeño guiño del narrador, que yo creo que el que lo pille le va a divertir toda la novela, ¿no?
Y Elena, efectivamente, a mí es un personaje que me gusta mucho. Por una vez quería, a diferencia de mis anteriores novelas, que una de las personas que de alguna manera pueden ser consideradas víctimas de lo que ha ocurrido se implicase en la investigación. Necesitaba que fuese una novela un poquito más emocional. Entonces, Elena es la veterinaria del zoo y la elefanta muere delante de sus ojos. Ella tiene una relación muy especial con la elefanta y le parece que la investigación que sigue la policía no es la correcta. Y decide por su cuenta hacer una investigación con algún compañero del zoológico, una investigación que a veces es ilegal, ¿no? No tiene problemas por saltarse las normas, y que incluso en algún momento puede peligrar su propia vida porque se está metiendo en líos por hacer una investigación por su cuenta. Y la necesidad de buscar un culpable, siempre. Eso es. Eso es una cosa muy humana y lo vemos en redes. O sea, en Sí. cuanto pasa algo hay que buscar un culpable. Sí. Y hay veces que no hay culpable, que la naturaleza es así. O sea, hay un terremoto y alguien, no, el culpable, no, hubo un terremoto, hubo un maremoto. Sí, a lo mejor podían haber avisado un poco antes, pero joder, es que hubo un maremoto. O sea, el culpable, no somos capaces de aceptar que hay cosas que pasan y que no tienen culpables, ¿no? En este caso, como sí que hay culpable, claro, porque le han pegado un tiro a la pobre elefanta, pues... pero es verdad que el ser humano, entre las cosas que tenemos fijadas en nuestro interior de una manera muy profunda, es que necesitamos buscar quiénes son los culpables de prácticamente de todo. Sí, has nombrado las redes sociales, me voy a quedar con eso. Sí. Las redes sociales, yo ya no sé si hace mucho daño, si es como antes era el fútbol, ¿no? Que ibas y descargabas toda tu ira, tu presión, tus decepciones, tu mal rollo, y ahora se hace en la red social. Y a veces si alguien deja ver algo menos agresivo, van a por ella o a por él. En un caso como este empiezan a cuestionarse muchas cosas, como es, por ejemplo, el tema de que por muy abierto que sea un bioparque como este, ¿no? No dejan de ser animales que están fuera de su hábitat normal. Sí. Bueno, es un tema polémico el de los zoológicos. Es un tema complicado que hay que debatir en profundidad. Yo creo que los zoológicos modernos, como es Biopark, no tienen nada que ver con la imagen de zoológico que tenemos nosotros, ¿no? Pertenecen a una asociación de zoológicos europeos donde no se puede coger ningún animal en libertad y traerlo al zoológico, es decir, ya no se pueden capturar animales para los zoológicos. Y entonces, los animales que están en los zoológicos, ¿qué son? Son animales que vienen de otros zoológicos o que vienen de circos o que vienen de tráfico ilegal de animales, que a lo mejor alguien ha metido un león en su casa en Torrelaguna y lo han pillado, ¿no? Entonces ese león no se sabe qué hacer con él, ya no se puede devolver a libertad, ¿no? Una vez los leones o los chimpancés están en cautividad un tiempo, no se les puede devolver, o es muy difícil, hay casos que se puede, pero es muy complicado devolverlos a la naturaleza. Entonces los zoológicos son un buen sitio, porque además hacen una labor educativa para mí muy importante. O sea, hoy en día un zoológico tiene que tener una labor educativa bestial, tiene que tener programas de ayuda a las especies en origen y no puede decidir el zoológico individualmente qué pasa con los animales, sino que es un acuerdo entre toda esta Asociación Europea de Zoológicos. Si, por ejemplo, se decide que un elefante puede criar, no es una decisión del zoológico, es una decisión que se toma a nivel europeo, viendo si la población es escasa, si no... Entonces, son temas muy complicados, pero que hoy en día se tienen mucho cuidado, y parques como este y como algunos otros realmente tienen unos hábitats que están muy, muy cuidados. Yo he visto durante 3 días, he convivido con los cuidadores del zoo y he visto cómo tratan a los animales, cómo los cuidan, cómo los alimentan, cómo eligen la comida. Y para mí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es la tarea divulgativa de la sociedad necesita para mí de estos zoológicos. Entonces, tú dices, bueno, ¿hay algún animal que está privado de libertad? Sí. ¿Está en una situación muy buena? Sí. Y por otro lado dices, y esto sirve para que la gente quiera la naturaleza. Yo, por ejemplo, de pequeño iba al Parque de Fieras de Madrid, que era un desastre, y ese, sin embargo, hizo que yo quisiese los animales. Entonces, hay una labor educativa que, aunque haya algún animal que pueda estar un poquito peor, creo que merece la pena, porque genera mucho amor y mucho deseo de conocimiento por parte de los animales. Y luego hay otro tema que es muy curioso, que a mí me gustaría también hablar, y te lo voy a poner como ejemplo de las jirafas. Las jirafas son animales muy miedosos. Entonces, en el parque, cuando atardece, todos los animales en el parque duermen en cubierto, ¿no? Tienen unos sitios enormes, unos cobijos gigantes, donde los alimentan, los cuidan, se hacen pruebas médicas.
Y las jirafas, en cuanto empieza a atardecer, se van ellas solas, no hace falta llevarlos, o sea, se acercan a la puerta para que les abran. Y las jirafas en la naturaleza duermen de pie. En el parque se tumban. Porque, a ver, para una jirafa, yo digo, ¿qué es más importante? ¿No tener miedo? ¿Que no haya depredadores? ¿O correr un poquito más, un poquito menos? Es un gran tema, ¿eh? Sí. Y yo, de hecho, diría, al final, ¿por qué los humanos nos metemos en ciudades? Porque preferimos vivir cautivos en ciudades a... Esto es lo que era en la prehistoria, el miedo de vivir a campo abierto, donde había animales, donde había depredadores, y nosotros mismos nos metimos en pequeños zoológicos, que son las ciudades, ¿no? Ojo. Entonces, claro, ojo. Entonces, creo que todo esto no es tan simple de los zoológicos están mal, son una cárcel. Creo que es un tema muy complejo y que yo siempre intento que se debata en profundidad. Además, has dicho una cosa muy interesante. Es verdad que tenemos el concepto del zoológico de animales entre rejas, los damos de comer y los limpiamos. Sí. Pero es que si no es el concepto. No, ya no. Ya no. Ya no. Tenemos otra hembra humana, 50 años, una Cristina, Sí. compañera, voy a decir, Sí, de Elena. sí, puedes decir. Y triángulos Sí. amorosos, que no desvelo nada porque están las hipnosis del libro. Están pronto. Además, se plantea pronto Sí. los temas. Sí, Cuéntame un poco de Cristina. Bueno, pues Cristina es la pareja de Elena. Cuando arranca la novela, es todo lo contrario a ella. Ella es una veterinaria, amante de los animales, y ella tiene fobia a los animales, ¿no? A mí siempre me gusta poner a mis personajes un poco contra las cuerdas. Entonces son una pareja, ella es mayor, tiene digamos, mucha más seguridad en sí misma, más experiencia, pero tiene una fobia especial a los animales. Y la novela arranca así, ¿no? Con las dos personas, las dos chicas, entrando en estos cobijos gigantescos, viendo a los elefantes, con una aterrada por los elefantes y la otra ilusionadísima enseñándoselos, ¿no? Y delante de ellas dos, cuando sacan a los animales, delante ya de todos los niños y de todos los visitantes, cuando sacan a los animales a los hábitats abiertos, justo es cuando se recibe el disparo, ¿no? Entonces, bueno, funciona yo creo bien ese momento previo que es casi de amor entre ellas, de, joder, por fin he conseguido que vengas a ver mi pasión, que son los animales, tal. Y justo en esa situación, pues la pobre elefanta recibe el disparo en la frente y cae desplomada, ¿no? La muerte, Sí. otro tema. No todo el mundo trata la muerte de la misma forma. Y al decir mundo también incluyo animales racionales y animales que no lo son. Pero concretamente los paquidermos tienen una forma diferente de sentirlo. Me parece entrañable, no sé si es la palabra correcta, pero creo que lo es. Sí, no es fácil saber exactamente lo que sienten los animales ante la muerte, pero te voy a contar dos casos que son muy... Por un lado, los elefantes es verdad que cuando se muere un congénere se quedan con él a veces 2 o 3 días, lo huelen, pero cuando en sus migraciones, cuando pasan por donde ha muerto un elefante, también es normal que se vuelvan a parar donde se murió esa persona, ese elefante, sí. ¿Por qué no? ese animal de su familia, y vuelven a quedarse a veces ahí un par de días, ¿no? Entonces sí que los animales tienen cierto duelo, y en la novela lo jugamos. Hay un momento que Elena pide al director del parque que deje salir al resto de los animales, al resto de los elefantes, para que se despidan, ¿no? de Blanca, que es la elefanta que ha muerto. Y luego hay casos como el de los chimpancés, también muy curiosos. Me contaron de una reserva que hay aquí en Madrid, de un chimpancé macho que estaba pues muy enamorado platónicamente, digamos, de una hembra, porque no hacían nada, pero estaba todo el rato con ella y la seguía y estaba entusiasmado. Y de repente un día, ¡pum!, se murió de golpe la hembra, sin saber muy bien por qué, se murió de un día para otro. Y el otro lo llevó fatal, gritaba, chillaba, se quedaba en el sitio donde había muerto la hembra, y todas las noches lloraba, gritaba todas las noches, hasta que, pasado un mes, el resto de la tropilla de chimpancés, harto, le pegaron una paliza. Pobre. Le pegaron una paliza y el otro reaccionó. O sea, digo, entendió el mensaje. Otros fue como decir, oye, hasta ya aquí. Vale. Llevas un mes, te hemos soportado un mes tus lloros, pero hasta aquí, ¿no? Yo digo, a veces pienso, esto tendría que ser el comportamiento de los humanos, también no me dar una paliza, pero decirle a alguien, oye, hasta aquí, ¿no? Y de hecho, al día siguiente se buscó otra hembra y volvió a ser feliz, con lo cual, claro, o sea, se llevó una paliza, pero le sirvió para pasar página. Para ¿no? reaccionar, efectivamente, curiosísimo. Transmitir los genes como imperativo de la naturaleza. A ver, hay una cosa que el ser humano ahora, estamos tan evolucionados que podemos hacer lo que queramos. Pero realmente, desde el punto de vista de la biología, el único motivo por el que hay vida es para transmitir los genes. O sea, esto es algo que esto es así y luego tú haces lo que quieras. Sí. Pero a la vida, digamos que no le importan nuestras poesías, nuestras novelas, nuestras obras de teatro, nuestras disquisiciones. O sea, simplemente esto es sobrevivir, ¿no? Y es así. Entonces,
pues los animales lo tienen muy claro, ¿no? Hay que sobrevivir hasta que consigues transmitir tus genes. Y todo lo que hacen los animales prácticamente es eso, o sea, lo único que intentan es eso. De hecho, pensemos en los pájaros que tienen unas plumas espectaculares, ¿no? Y esas plumas les generan problemas porque son más visibles para los depredadores, les genera mucho consumo de energía crear esas plumas y sin embargo lo hacen simplemente para reproducirse. O sea, es el único motivo, ¿no? Igual que esto, pues los cuernos de los ciervos, que son para pegarse con otros ciervos y para tener... O sea, al final en la naturaleza todo está un poco encauzado a transmitir los genes, ¿no? Y en mi novela, pues ese tema se trata, ¿no? Se trata tanto los humanos, se debate sobre si los humanos quieren transmitir también los genes, qué pasa en la sociedad moderna. La sociedad moderna ya, digamos que desde que se inventan los métodos anticonceptivos, nos liberamos de eso, ¿no? Ya no es un imperativo de la naturaleza transmitir los genes. Ahora ya podemos decidir si queremos hacerlo o si no queremos. Incluso podemos ser una especie a extinguir. Sí, lo que pasa es que somos tantos que realmente nos costaría... Hoy en día hemos llegado a un punto que somos tantos y tan eficaces, es tan eficaz nuestra supervivencia, sí, que no es fácil que nos extingamos, ¿no? Hay gente que dice, no, nos vamos a extinguir con el cambio climático. Y digo, mira, por mucho cambio climático que haya, aunque se mueran unos cuantos... Nos adaptamos. Es que somos tantos y nos adaptamos con una facilidad. Otra cosa es que el cambio climático nos lleve a un mundo más feo, a que desaparezcan animales, a que vivamos un poco en peores condiciones. O sea... Yo estoy totalmente, intentemos salvar la naturaleza por lo bonita que es, ¿no? Pero el ser humano se va a adaptar, no sé, es que aunque hubiese una guerra nuclear, creo que sobreviviríamos y quedaríamos pocos, porque yo pienso que quedar. Adán y Eva. Adán y Eva, eso es. La gallina es tan solo el medio con el que cuenta el huevo para hacer otro huevo, porque es un personaje muy, muy interesante. Sí, eso lo dice Santaolalla, Marina Santaolalla, que sí, es una profesora de un máster de etología, que es el estudio del comportamiento animal al que va la protagonista. Yo con esta novela quería hablar de animales, ¿no? Entonces, digamos que me estuve muchos meses pensando cómo podía unar todo, es decir, cómo podía hablar de animales sin que fuese un libro de divulgación científica. Entonces, cómo todo tenía que tener una cierta hilazón para que tuviese sentido y para que el lector le entusiasmase esa mezcla entre investigación con animales a un poco teoría de en qué nos parecemos y en qué no, ¿no? Y para eso creé un personaje que es una profesora que en sus clases habla un poco de en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Y yo creo que funciona muy bien y al lector le funciona muy bien porque son anécdotas casi siempre muy curiosas y que nos hace reflexionar de en qué nos parecemos, en qué no, hasta qué punto. Mucho, mucho. Siempre que hay un asesinato, sí, primero siempre se intenta encontrar, lo hemos aprendido todos, la bala, sí, la cabeza, la parte de atrás. Aquí hay un ejercicio de balística brutal y me gustaría saber cómo te has... Pues mira, yo para escribir esta novela, yo noto que a veces los escritores y los guionistas ponen pistas como a ellos les conviene, ¿no? Entonces, de repente se descubre una cosa, de repente pasa no sé qué, pero a mí me gusta estructurar mis novelas como se investigaría en la realidad. Entonces yo digo, vamos a ver, si aparece un elefante muerto por un disparo, ¿qué pensaría primero la policía? O sea, primero, ¿desde dónde han disparado? Porque nadie lo ha visto. Entonces, efectivamente, hay un trozo de la novela desde dónde han disparado, por qué, tal, sí, donde investigan. Cuando encuentran dónde han disparado, dicen, bueno, pero tú para disparar a un elefante... O sea, ¿cómo disparas a un elefante? ¿Qué haría o sea, los cazadores matan elefantes. Entonces, ¿qué haría entonces, voy siguiendo un poco el paso de qué haría la policía. Entonces, tú tienes que investigar qué tipo de arma puede matar a un elefante, qué tipo de casquillo, si disparado desde lejos, puede atravesarle el cráneo, que es muy duro, un elefante. ¿Quién está capacitado para disparar desde 800 metros a un elefante y darle? Entonces, todo eso me llevó a una investigación de cazadores, francotiradores, que en realidad se llaman tiradores de precisión, tal. O sea, me llevó a un mundo muy interesante. Estuve en una base, en armerías, por supuesto, pero estaba en una base española de las fuerzas especiales, intentando entender cómo se dispara, ¿no? Cómo dispara un tirador de precisión. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que son muy interesantes, unas cosas divertidas de escribir una novela, es que investigas, claro, y aprendes. Pues en la novela yo creo que luego está metido como si el que investigase fuese el policía, ¿no? O los policías. Y bueno, yo creo que es muy curioso y creo que al lector le va a parecer muy interesante saber detalles de balística y de curiosidades de cómo se hace. Bueno, espero que nadie lo ponga en práctica, ¿no? Pero no, alguna pista doy. Mejor que no.
Hablas también, abres el libro con Félix Rodríguez de la Fuente, Sí. que bueno, yo creo que solamente con nombrarlo ya nos lleva a esa televisión. Sí. A veces, no recuerdo si era en blanco y negro, pero Sí, yo yo soy creo que más sí, mayor yo que creo tú. que era blanco y negro. Y esa petición que hacíamos muchos cuando veíamos que la presa iba a caer. Aunque luego esa presa fuese Sí. el propio animal que se había cargado esa presa, no queríamos que cayera. Pero esa violencia está justificada Sí. porque hay que alimentarse y porque es el ciclo de la vida. Pero está justificada cuando estamos hablando de un tema como la maternidad. A ver. Explícame ese final Te lo de explico. Sí. Hablamos de violencia Sí. porque necesitan los animales Sí. no racionales y nosotros Sí. también porque comemos Sí. matar Sí. o comer carne, otro Sí. animal. Sí. Y te conformas porque sabes que es el ciclo Sí, de la vida, sí. pero hay violencia Sí. cuando acabas de ser madre. Ah, vale. Y explicas una cosa que no sé si me dejas de la cebra. A ver. ¿Lo Sí. cuento? Por ejemplo, y la cebra describes, porque además es súper visual, Sí. cómo la madre coge de la pata a la cebra pequeñita, la lleva al río, porque la va a ahogar. El macho. Perdón, el macho. Sí. Lo va a ahogar. Sí. Bueno, en el momento en que la madre deja de serlo, deja de producir Sí, leche, entiendo, sí, ¿no? sí, En este sí, caso sí. es un mamífero para alimentar al bebé, Sí, lo que sí. hace es que vuelve otra vez a estar en En celo. celo, eso es. Entonces, a veces es la propia madre la que Sí, lo sí, hace. sí. Entonces, esa violencia te choca y dices, Sí, ostras, sí. aquí está el animal. Es verdad. Esa violencia es muy dura, la queremos desconocer. Los leones machos, yo la vez que vi un documental que un león macho, cuando no son sus crías, viene y se las mata para que la hembra se pone en celo, me quedé, digo, Yo por lo también. bien que me caían los leones. Pero lo hacen todos, lo pueden hacer los chimpancés, lo pueden hacer. Y el caso de la cebra, que lo cuento yo, fue un vídeo que me impresionó muchísimo, porque es un vídeo donde un macho de una cebra coge un potrillo, Sí. lo coge de la pata y lo lleva hasta el río y lo ahoga. Sí. Que luego llega la madre y consigue salvarlo, al final del vídeo, pero le cuesta mucho. Y además digo, joder, es que es ingenioso, porque una cosa es el león, que de una manera natural muerde a la cría y la mata muy fácil. Pero claro, la cebra macho, aunque sea el macho, aunque sea fuerte, no está preparado para matar. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? No está preparado, aunque lo muerda, y ahí tengo otros vídeos que lo muerde, pero claro, lo muerde y no le hace nada, porque no tiene dientes de matar. Pero que entonces coge, efectivamente, piensa y dice, no, en el río se ahoga. Y digo, joder, aquí está el origen del mal. Ay, Hay un atisbo ahí que me pareció muy interesante. Y es una de las imágenes primeras que tengo para empezar a escribir la novela, es ese vídeo. ese vídeo. Pero Sí. fíjate, Manuel, que a mí me lleva, y esto ya, no sé si saldrá o no, ya casi es escabroso, ¿no? Sí, Cuando sí. una madre ahoga a sus niños Ya. en una bañera. Sí. Eso Bueno. ya llega a un punto que es difícil. Ya creo que hay momentos ya enfermizos, ¿no? Porque Sí. sí que también lo cuento en la novela que en general las madres y las madres humanas también, cuando nacen las crías, generan una serie de hormonas y que te hacen que las quieras y que las cuides, ¿no? Y dar el pecho, por ejemplo, genera una oxitocina y una brutal. O sea, es decir, entonces cuando dice el amor por los animales, por la cría, el amor, es que es algo todavía, es más intenso, es más primitivo. Cuando dicen el amor es más bonito, no, es mucho más bonita la naturaleza. O sea, me parece mucho más impactante que se genere algo, o sea, que la naturaleza haya sido tan lista, entre comillas, porque no lo ha hecho aposta, como si dijésemos, pero que genere una reacción en la madre que le genere ese amor, ¿no? O sea, está tan bien pensado para que cuide... Sí. Y lo curioso es que no está pensado, que ha nacido por pura evolución, ¿no? Exacto. Pero ha funcionado tan bien que Sí. por eso sigue. Entonces, lo que pasa es que hoy en día los hombres y las mujeres vivimos muy separados de la naturaleza. Entonces, cuando tienes un hijo, joder, se mezclan tantas cosas, la suegra, no sé qué, la sociedad, Sí. el trabajo, el tal, que la parte natural Sí. de nuestra procreación a veces está tan alejada que no dejamos que salga o ya no es capaz de salir, ¿no? Y por eso también tener hijos a veces es tan complicado. Entonces yo sí que llego a la conclusión de que no hay animal más peligroso que el ser humano. Tengo dos preguntas. Una, ¿de qué nos sirve la inteligencia unida a sentimientos que no podemos controlar? Tú lo planteas en el Sí. libro. Mira, somos el animal más peligroso porque somos el más inteligente, pero cualquier animal que se queda sin su contrapeso es casi igual de peligroso. O sea, es decir, cuando un elefante no tiene depredadores, destroza el bosque. Cuando un ciervo no tiene depredadores, y hay casos curiosísimos como el de Yellowstone, destroza el bosque. O sea, todos los animales, no solo el ser humano, destrozan su hábitat, todos lo destrozan. Pero hay otro animal que se lo impide.
Y entonces, en esa lucha hay un equilibrio, que es el equilibrio ecológico. Entonces, cuando decimos, el humano es el peor, no, somos todos iguales. Lo que pasa es que nosotros ya no tenemos nadie que nos haga ese contrapeso. Y entonces, al revés, yo digo, no, nosotros somos los mejores, porque sin tener un animal que haga contrapeso, nosotros mismos intentamos hacer de contrapeso. Eso es inexplicable, eso es imposible en cualquier otro animal, ningún animal haría eso. Y nosotros somos capaces de decir, joder, tenemos que ser nuestro propio contrapeso. Entonces, otra cosa es que lo logremos, que nos cuesta, lógicamente. Ahora, ¿por qué somos muy peligrosos? Porque somos muy inteligentes. Entonces, claro, un león puede hacer daño al de al lado y nosotros podemos hacer daño a toda la humanidad, ¿no? Un tío aprieta un botón y ¡pum! Entonces somos peligrosos porque nuestra inteligencia es muy, muy, muy peligrosa, digamos. Pero me preguntabas también por los sentimientos. Sí, porque apuntas tú que de qué nos sirve la inteligencia unida a sentimientos que no podemos controlar. Claro, es decir, el problema está en que nos dejamos muchas veces llevar por las emociones, quizá, ¿no? No llegan ni a ser sentimientos, ¿no? La pura emoción, se ve mucho en redes sociales, entonces esas emociones, esos sentimientos no es tan mal, hay que aprender a decir, o sea, tú hay veces que puedes sentir odio. Entonces, no está mal el sentir eso, es decir, yo creo que la educación no tiene que hablar, no, está mal sentir odio, no, tú lo sientes, no está mal, es inevitable. El problema es qué haces con ese odio. Ay. Y ahí es donde nosotros tenemos la cabeza, y ahí es donde hay que obligar al ser humano a meter la cabeza y a meter la inteligencia. Y entonces eso es lo que habría que explicar. Entonces en redes sociales la gente, no, es que me ha ofendido, yo siento esta emoción, ya. Ahora tú sientes esa emoción, pero esa emoción no te puede llevar a machacar a alguien. Esa emoción la has sentido, conócela, date cuenta, sé consciente y ahora trabajar un poco. O sea, se nos tiene que exigir eso. Canalízala, eso. Yo creo que se nos tiene que exigir eso y se nos debería enseñar los padres y en los colegios se debería enseñar un poco de inteligencia emocional. Mucha. Se debería para que tengamos esa capacidad de, no porque sientas algo, ese algo ya... hay que manifestarlo. Hay que manifestarlo y ya es en sí mismo verdad. O sea, es verdad que tú sientes, no es verdad lo que se deriva. O sea, tú dices, me han ofendido, ¿puedo matar a este tipo? No, tú te has sentido ofendido, pero no te lleva a poder pegarle al otro. No es así, no es tan directo. Exacto. ¿A qué huele el miedo? No lo sé. Los animales nos dicen que lo saben. Nosotros, hombre, lo que sí que es verdad es que el miedo antes se capta, ¿no? Yo he tenido pocas situaciones de miedo en mi vida. Sí que sentí ese miedo real, ¿no? Esa especie de inquietud, que el corazón se te acelera, que se te dispara. Que sabes que va a pasar algo. Y que no puedes dominarlo, es muy curioso. Yo creo que en eso es donde hay también una gran diferencia. Los animales detectan el olfato, por eso es el título, ¿no? El olor del miedo. Saben que tú tienes miedo. De hecho, a veces atacan por eso, porque como saben que la gente, y eso es algo también muy interesante, y es que el miedo a veces nos hace agresivos, ¿no? Cuando sientes miedo, eso te puede llevar a atacar tú primero. Entonces, los animales, por eso, cuando notan que tú tienes miedo, hay veces que te atacan, pues, lo dicen, yo no tengo esa experiencia, porque les parece que puedes acabar atacándoles tú a ellos. Pues un placer, Manuel. Un gustazo. El olor del miedo. Que lo lean. Sí, por Dios.